Vamos a colocarnos en posición supino sobre el suelo. Separamos las piernas al ancho de nuestras caderas, separamos los pies. Y apoyamos columna. Me voy a asegurar de que apoyo bien la zona de mi cadera, la zona de mis hombros. Mantengo mi curvatura natural. Alargo la espalda. Me alargo bien la columna. Me voy a colocar manos sobre abdomen, manos sobre vientre. Me quedo unos segundos comprobando mi respiración. Al exhalar, llevo el ombligo hacia atrás. Y al inhalar, relajo un poco. Y recuerdo que nunca relajo por completo. Siempre mantengo un poquito de tensión. Siempre mantengo el ombligo un poco contenido. Al exhalar, imagino que lo empujo hacia mi columna. Y al inhalar, relajo. Siempre sin relajar por completo. Siempre mantengo un poco de tensión. Vale. Voy a estirar los brazos arriba. Voy a continuar con esta respiración. Al exhalar, acerco el ombligo hacia atrás. Voy a mantener un brazo fijo y voy a estirar el brazo contrario. Lo llevo a la altura de mi oreja. Inhalo y al exhalar, llevo el brazo a la altura de mi oreja, alargo todo lo que puedo. Vuelvo inhalando y cambio de brazo. Alargo todo lo que puedo y vuelvo. Exhalo, estiro y alargo. Vuelvo inhalando. Exhalo, estiro y alargo. Vuelvo inhalando. Me aseguro de sentir bien cómo mi brazo se alarga y mi columna también se alarga. Estiro, exhalo, alargo. Vuelvo inhalando. Hago dos más de cada lado. Última. Y le voy a llevar el brazo hacia mi cadera. Alargo, imagino que quiero alcanzar los pies con los dedos de mis manos. Vuelvo inhalando y el otro brazo. Alargo hacia los dedos de mis pies. Y vuelvo. Alargo, exhalo. Vuelvo inhalando. Estiro bien el brazo. Y lo noto también, lo noto en el hombro. Noto como si quisiera acercar los dedos de mis manos hacia mi pie. Hago dos más. Estiro, exhalo. Vuelvo inhalando. Y última. Vale. Voy a flexionar los codos y voy a encajar mano sobre mano. Los codos arriba, que mis codos queden más o menos sobre mi hombro. Codos sobre hombros. Vale. Y ahora voy a empujar un brazo contra el otro. Un brazo empuja y el otro brazo aguanta, como si hiciese de barrera. Voy a inhalar primero, manos sobre mi pecho. Exhalo, empujo con una mano sobre el brazo contrario. El brazo contrario aguanta y relaja inhalando. Exhalo, presiono
y relajo inhalando. Exhalo, presiono, relajo inhalando. Una más y cambio. Y ahora voy con el brazo contrario. Un brazo presiona y el otro brazo aguanta. Exhalo, empujo, relajo al inhalar. Exhalo, empujo, relajo al inhalar. Y última. Voy a colocar palmas por palma, apoyo bien. Apoyo los dedos, dedos sobre dedos. Vale. Inhalo y al exhalar llevo la punta de los dedos hacia mi pecho. Exhalo, apunto hacia el pecho. Vuelvo inhalando. Exhalo, apunto hacia el pecho. Vuelvo inhalando. Exhalo, apunto hacia el pecho. Regreso, inhalo. Una más. Me voy a quedar con los dedos, con las manos juntas y con los dedos apuntando hacia la pared contraria. Voy a inhalar. Mantengo bien los codos sobre mis hombros. Voy a inhalar y al exhalar voy a imaginar que quiero juntar mis codos. Exhalo, junto codos, no hace falta que llegue a juntarlos. Separo y mano. Exhalo, junto, acerco codos, no hace falta que se toquen. Y vuelvo y mano. Exhalo, acerco codos, separo y mano. Codo con codo, exhalo, separo inhalando. Y hago 3 más. Vale, como a lo mejor me duelen un poco los brazos ya, después de hacer esto. Voy a colocar los dos brazos a los lados y voy a aprovecharlo para estirar bien. Exhalo, estiro, alargo bien mis dos brazos, mis dos costados. Y siempre sin llegar a tocar el suelo. Vuelvo inhalando. Y repito. Exhalo, estiro, alargo. Vuelvo inhalando. Aprovecho para estirar bien mis dos brazos. Estiro, estiro. Y vuelvo. Estiro bien mis dos brazos. Y vuelvo. Una más. Estiro un poco hacia arriba. Y ahora voy a trabajar un poco las piernas. Me aseguro de mantener separación entre pies y rodillas. Pies y rodillas separados al ancho de mi cadera. Vale, voy a subir una pierna, inhalando, dedos en pie estirados. Y ahora exhalo y subo la otra pierna. Mantengo rodillas flexionadas, rodillas sobre mi cadera y ángulo de 90 grados con mis piernas. Y vuelvo de una a una. Inhalo, apoyo en pie.
exhalo, apoyo el otro pie. Y repito, inhalo 1, exhalo 2, y vuelvo. Inhalo, apoyo un pie, exhalo, apoyo el otro pie. Inhalo 1, exhalo 2. Inhalo un pie, exhalo otro. Cambio de pierna, inhalo 1, exhalo 2. Apoyo, inhalo, apoyo, exhalo. Inhalo 1, exhalo 2. Apoyo, inhalo, apoyo, exhalo. Y última, inhalo 1, exhalo 2. Inhalo, apoyo 1, exhalo, apoyo 2. Voy a estirar una pierna y voy a mantener el talón hacia afuera, el pie flex. Mantengo la pierna activa. El talón quede un poquito hacia afuera y siento como si estirase bien la pierna desde el talón. La rodilla flexionada, mantengo separación entre mis dos piernas y brazos a los lados. Voy a inhalar y al exhalar subo rodilla y me aseguro de que la rodilla no pasa de mi cadera. Inhalo, apoyo. Exhalo, subo. Inhalo, apoyo. No olvido respiración. Exhalo, subo, ombligo atrás. Inhalo, apoyo. Y me aseguro de que la pierna que está estirada está también activa. Cambio de pierna. Estiro, talón hacia afuera, pierna bien estirada, pierna activa, voy con la otra pierna. Exhalo, subo, rodillas sobre mi cadera, ángulo de 90 grados con mi pierna. Inhalo, apoyo. Subo, exhalo, apoyo, inhalo. Subo, exhalo, apoyo, inhalo. Llevo el ombligo atrás, al exhalar. Vale, vuelvo a flexionar las dos piernas. Sigo manteniendo separación entre mis dos rodillas. Voy a subir una rodilla y la voy a colocar de forma que la rodilla quede sobre mi cadera. Los brazos los puedo separar un poco de mi columna para que me den un buen apoyo, un buen soporte. Me aseguro de que mi cadera está bien apoyada en el suelo. Y ahora voy a abrir la pierna hacia afuera. Me voy a asegurar de que al abrir la pierna hacia afuera, mi columna y mi cadera están bien apoyadas y que no se van a mover. Voy a inhalar primero y al exhalar voy a abrir solo hasta la mitad. Me quedo medio camino entre la posición inicial y el suelo. Y vuelvo inhalando. Y repito, exhalo, abro solo hasta la mitad, me aseguro de que mi columna no se mueve y vuelvo inhalando. Exhalo, abro, inhalo, vuelvo. Si yo siento que al abrir la pierna, la columna se me descoloca hacia afuera, ¿vale? Vuelvo a colocar. Me aseguro de que mi cadera está bien apoyada. Si noto que se me descoloca, voy a colocar la mano sobre mi cadera y voy a sujetar bien la cadera hacia el suelo. Ahora exhalo. Vuelvo inhalando. Ahora más. Y cambio de pierna. Brazos bien apoyados, que me ayuden a mantener la estabilidad de mi espalda. Voy a abrir solo hasta la mitad, no paso de ahí. Y vuelvo. Ahora exhalo.
Voy eliminando. Y si noto que mi cadera se descoloca, mano sobre la cadera, aguanto, abro, exhalo, voy inhalando. El objetivo es que yo controle y sea capaz de abrir la pierna sin que, manteniendo mi columna y mi cadera bien apoyadas. Abro, exhalo, vuelvo inhalando. Una más. Y apoyo. Voy a juntar ahora los pies y las rodillas. Junto pies, junto rodillas. Y voy a colocar las manos sobre los sesos de mi cadera. Voy a apoyar bien las manos sobre mi cadera y ahora el objetivo es que yo voy a llevar las dos rodillas hacia un lado y hacia el otro lado. Y voy a asegurarme de que mi cadera se despega lo menos posible del suelo. Voy a mantener lo más pegada al suelo con mi cadera. Voy a empezar inhalando y al inhalar llevo las dos rodillas hacia el lado y con la mano contraria sujeto la cadera contra el suelo. Voy inhalando y vuelvo exhalando. Vuelvo muy despacito y cambio de lado. Llevo las rodillas hacia el lado, sujeto bien la cadera al suelo y vuelvo exhalando. Y repito. Voy inhalando. Vuelvo exhalando. Cambio. Me doy cuenta de que no puedo bajar de todo. Si bajo mucho, mi cadera se descoloca. No bajo lo máximo. Voy inhalando. Vuelvo exhalando. Voy a hacer una más a cada lado. Voy inhalando. Cadera bien sujeta al suelo. Vuelvo exhalando. Y última. Voy a estirar un poco. Coloco el pie sobre la rodilla contraria. A la pierna. Y si quiero puedo ayudarme de la mano para abrir un poco más la pierna y estirar mejor. Y cambio de lado. Me ayudo de la mano para abrir un poquito más. Vale. Nos vamos a colocar ahora a cuatro patas.